Muchos de los grandes artistas trabajaron minuciosamente en los detalles, tratando de alcanzar la perfección de las formas. Pero a mediados del siglo XX, la obsesión por las formas se traslada a la acción y a la materia, abriendo paso a un nuevo universo regido por la espontaneidad, por el caos y la destrucción. El universo del informalismo. El fin de la Segunda Guerra Mundial plantea un nuevo escenario. El horror de los campos de concentración nazis y la amenaza de un conflicto nuclear instalan la idea de un porvenir incierto, un futuro sin forma. El arte no es ajeno a esta realidad. En Estados Unidos, el artista Jackson Pollock toma estas ideas y desarrolla una técnica que revoluciona el mundo de la plástica. Pollock lanza pintura directamente sobre el lienzo, sin dibujos ni bocetos previos. Esta técnica, bautizada por su mismo autor como dripping, constituye el concepto fundacional de la pintura de acción, o action painting. El expresionismo del action painting es positiva, es del hombre en acción, no es tan torturada y sojuzgada como es la expresión europea. La primera manifestación artística de vanguardia de los norteamericanos. Y estas manifestaciones empiezan a replicarse en el resto del planeta, ¿no? Esta corriente no tarda en llegar a América Latina. A fines de la década de los 50, Kenneth Campbell y un reducido grupo de artistas argentinos influenciados por la experiencia de la pintura en acción desarrollan un estilo al que llaman informalismo. ¿Por qué le llamamos informalismo? No tanto por la destrucción de la forma como por esa fuerte aproximación al caos. Los años 50 son el momento de la expansión de la abstracción geométrica en la Argentina. El informalismo viene a ser como una mancha, un borrón de tinta derramado sobre superficies pulcras y perfectamente delimitadas, ¿no? Y racionalmente delimitadas, como es el arte concreto. En el informalismo, la materia es un punto central. El hombre experimenta con la materia. El artista experimenta con la materia creando nuevas posibilidades a partir de ella misma, dejando que se relacionen diferentes tipos de materias y al mismo tiempo haciendo que la materia sea ella misma. Nosotros pensemos en cómo un artista se presenta frente a la abstracción o frente a la tela o al material, con materiales de desecho, con materiales que son basura, literalmente basura, y con eso está construyendo arte. Venimos de una tradición de cultura grecolatina en donde el tema de la materia en realidad, digamos, adquiere un nivel inferior al espíritu.
cuerpo, espíritu, materia, espíritu. El espíritu del hombre manipulaba y creaba la gran obra. Y en esto, diríamos, curiosamente, estamos como a la inversa. Es como si la materia misma hablase por ella misma. Aparecen las obras de Campbell de los grandes signos negros, que son del 60, 61. Aparecen las obras con carga matérica y superposición de capas pictóricas y otros materiales mezclados como arena, como cal, como betunes, como alquitranes de Greco. Aparecen los collages de latas, las latas de esmalte y demás, pero clavadas y atornilladas sobre una superficie pictórica de Luis Alberto Wells, por ejemplo. En 1960, el joven artista Luis Alberto Wells se une a las propuestas informalistas del grupo de Kenneth Campbell. El material principal de sus obras son objetos usados o desechados. Prácticamente desde el inicio, desde el momento en que nos constituimos como grupo, me aparto de la cosa pictórica del plano, de 2 dimensiones, para incurrir en la tercera dimensión y organizo lo que después se llamó el arte de los objetos. O sea, yo soy el inventor del primer objeto que se hizo en la Argentina, que es el collage que está ahí también reproducido en el libro de Jorge, el collage de las latas. Simplemente fue una colección de latas de distintos diámetros y colores, clavadas o atornilladas a una tabla, formando una especie de composición. Este grupo se va a presentar como grupo en una primera muestra a mediados del año 59 en la Galería Van Riel, causando escozor en el ambiente artístico argentino. Recién se estaba asimilando la abstracción en Buenos Aires y la abstracción era de índole concreta. Nosotros colgábamos las cosas y se armaban despelotes. O sea, la primera muestra que hicimos en la Galería Van Riel fue literalmente insultada por medio Buenos Aires. Era una cosa movilizadora y mucha gente se sentía rechazada con eso. Cosas que es curioso, porque esas mismas obras ahora me parecen, algunas de ellas parecen exquisitas, parecen una cosa. En ese momento eran... ¡ah! El grupo informalista toma la idea del arte de acción y lo desarrolla en busca de un mayor impacto en el público. En mi caso personal, yo seguí la ruta de la 3 dimensión y al espacio, y después de ahí en muy poco tiempo pasé a hacer cosas seguí haciendo el tema de los objetos. Y en ese momento yo estaba preocupado por la integración del espectador con la obra de arte, movilizar a la gente de otra forma. El artista informalista que más desarrolla la idea de arte en acción es Alberto Greco. Su arte vivo muchas veces prescinde de los materiales característicos de la pintura. Sus obras son acciones en sí mismas. Uno encuentra individuos como Alberto Greco, que a mí me parece que es una figura fundamental. Es una figura de ruptura que comienza en el informalismo
pero llega a la performance e incluso al arte conceptual. Yo diría que la palabra informalismo le queda corta, aun cuando él era el jefe del informalismo y demás. Él era para mí, ante todo, un antiformalista. O sea, mandaba al diablo toda formalidad y todo concepto de buen gusto. Me acuerdo cuando hasta proponía, por ejemplo, para los efectos de la materia, de repente, orinar en un cuadro que le estaba haciendo a sus amigos y demás. Greco, por ejemplo, sí fue informalista, digamos casi ortodoxo, pero le duró muy poquito, porque inmediatamente se mandó hizo neofiguración, hizo happening, y fue el inventor del happening y de la performance en la Argentina. Y yo creo que en buena parte del mundo, o sea, las cosas que hizo Alberto fueron realmente de extrema vanguardia. Y ahí vamos a ver la derivación de un artista, por ejemplo, como Alberto Greco, que de sus collages y de sus pinturas informalistas va a pasar al vivodito y al arte de acción ya a partir de los años 60, desde el comienzo de los años 60. Un vivodito es una acción en donde Greco decide operar directamente sobre el contexto social y decide tomar los objetos y todas las cosas existentes en la realidad en el momento y tal cual se dan en la realidad. Greco dice en su manifiesto del arte vivodito que publica en Italia, en Génova, que ahora las cosas no van a ser sacadas de su contexto y no van a ser llevadas a la sala de exposiciones, que si no se van a dejar en el lugar en que se encuentran. Entonces él, por ejemplo, señala con una tiza y firma con esa tiza y le hace un círculo a la figura del escultor Alberto Heredia en París, por ejemplo. O en Madrid señala una especie de motoneta carrozada que entonces se usaba para transportar mercaderías, o a una especie de obrero que pasa por la calle, lo para, lo señala y lo firma. De eso solo queda un registro fotográfico. Era toda una actitud antisolemne y toda esa cosa atildada del buen gusto, de lo mesurado, del tono, todas esas exigencias que normalmente era lo común entre profesores, pero también entre críticos de arte y demás, y también entre pintores. Eso empezó a cuestionarse. Creo que la presencia de Greco en ese sentido fue muy fuerte, pero él estuvo como un tiempo muy corto, sacudió el tablero, ¿sí? y se fue a fines del 61. En la creación de las obras informalistas se advierte una gran espontaneidad. Mucho más que una figura elaborada o profundamente ensayada, los informalistas valoran el gesto único y definitivo de un pincel sobre el lienzo. Lucio Fontana es otro artista que explora la espontaneidad. Vuelve de Italia y se instala en Argentina en 1921. Escultor y pintor, sus ideas se desarrollan entre el arte abstracto y el expresionismo. Fontana sostiene que la materia, el color y el sonido en movimiento son los fenómenos cuyo desarrollo simultáneo integra el nuevo arte. Yo creo que la obra de Fontana, en tanto tajea la tela, es un elemento clave. Casi diría que es como la definición más limpia. O sea, porque esa tela tajeada, o sea, implica, digamos, una visión de transformación sobre el mundo. Ver ese tajo sobre la tela me produce siempre conmoción.
Algunos son más definitivamente gestuales, otros trabajan el tema de la superposición y el trabajo sobre las materias. En realidad hay una gran diferencia entre este mundo y lo que podría ser el mundo de los geométricos o el mundo de los concretos. El informalismo produjo realmente un shock importante a partir del cual, digamos, luego se empiezan a producir otros tipos de movimientos. Es una gran experiencia de ruptura. Hay de estos elementos, por ejemplo, en Berni, hay elementos muy claramente, digamos, de este tipo de informalismo. Por ejemplo, Berni, esos collages de Juanito Laguna con chapas y todo, eso sale de nosotros. O sea, nosotros somos los que trajimos esos materiales y el viejo, que era bien piola, lo vio y dijo, bueno, venga para acá, y los usó de esta manera. A mediados de los 60, la corriente informalista llega a Brasil de la mano de Hélio Oiticica e de Ligia Clark. A Ligia Clark, com a criação dos bichos e com a criação dos objetos sensoriais anos depois, também vai permitir com que o conceito de obra aberta, que já era um conceito difundido na Europa naquele tempo, né, pelo Umberto Eco, ganhe força, ganhe presença, ganhe materialidade no Brasil, no campo artístico brasileiro naquele momento, né, na virada dos anos 50 para os anos 60. Né? Isso é um conceito que não foi, naquela época, não foi bem recebida pelo público brasileiro, porque você nota-se, naquela época, os museus ainda eram concentradores de memória, concentradores de sabedoria, concentradores de algo, de regras, de métodos que eram rigidamente seguidos pelos espectadores. Né? Qualquer pessoa que entrasse no museu, ela deveria manter uma certa distância do objeto. E hay dos princípios éticos que se desarrollan para los artistas, por dos artistas, que são a ideia de adversidade para Oiticica e de precariedade para Ligia Clark. Ou seja, o ser é precário. O ser não é certidumbre. O ser é possibilidade de falha, é possibilidade de inventar, de descobrir, de buscar, mas não é acabado, finalizado, não? En 1964, Hélio Oiticica toma contacto con la realidad de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro. Esta experiencia le sirve de inspiración para obras como Tropicalia. Se trata de una ambientación laberíntica, realizada con retazos de telas, plantas, con papagayos de cerámica, arena, textos y un televisor. Jamás veio Oiticica haciendo una glamorización de la pobreza, pero sim trabajando el precario de una manera também muito radical. Sim, mas o Oiticica é um artista paradigmático na história da arte, principalmente aqui na cidade onde eu vivo, no Rio de Janeiro. Acho que tem um interesse dele em agregar, em trazer através da arte dele a estética e as questões desse outro, né? E as possibilidades de transgressão, de reinvenção da linguagem, né? Eu sinto que eu sou muito herdeira dessas experiências do Oiticica, mesmo que de maneira intuitiva num primeiro momento. Hoje, para mim, é bastante claro essa herança. A comienzos de los años 60, la violencia se instala como el lenguaje de la política. Revoluciones, guerras y la amenaza atómica latente marcan una época asignada por el caos y la destrucción.
Esta situación cambia los paradigmas del movimiento informalista. El impulso constructivo del arte da paso al destructivismo. El impulso, digamos, que generalmente motiva al arte es el impulso constructivo. Entonces, Kenneth Campbell y el grupo que está alrededor de él, entre los que está Luis Alberto Wells, Enrique Barilari, Jorge López Anaya, Silvia Torras, Jorge Reuger, por ejemplo, y Antonio Seguí, incluso, él participa en arte destructivo, empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué hay del impulso destructivo? ¿Qué puede generar el impulso destructivo en el arte? Me acuerdo que una anécdota fantástica. Estaba el camión esperándonos y Campbell encuentra unas ataúdes, los fantásticos que parecían baleados. Entonces, los traíamos y era un día gris, invierno, y las casas estaban lejos, así, y cargando nosotros esto. Y una voz que oímos, ¡ahí vienen los muertos! El arte destructivo trabajó con el tema de la degradación de la materia. Degradación que se realizaba, diríamos, en diferentes niveles, pero al mismo tiempo también trabajó con niveles conceptuales, como aquella obra, ataúdes aparentemente baleados, en realidad perforados. De pronto tenés un escultor como Paparella, como Aldo Paparella, que martilla chapa como un poseído y hace unas obras maravillosas que se llaman las sugerencias, pero que son chapa abollada, partida, torturada, material torturado. El hombre deriva emociones intensas de las actividades constructivas. También existe en él lo opuesto. Deriva emociones de la destrucción, del romper, quemar, descomponer y de la contemplación de tales actividades. Digamos, estos movimientos a partir de la década del 60 son movimientos de 1 año, 2 años, 3 a lo sumo, a veces pocos meses. Se van dando como con mucha velocidad y con mucho vértigo. Y a veces no coinciden los tiempos. En realidad se trató de un periodo muy corto, de una gran experiencia, una gran eclosión a partir de la cual hubo diferentes derivaciones. En 1961, algunos de estos artistas dejan atrás el destructivismo y se proponen crear un nuevo movimiento pictórico, la neofiguración, o como ellos prefieren llamarse, la otra figuración. El término otra figuración, la denominación de otra figuración, tiene que ver con la forma que encontraron el grupo, Noé, Deira, Machoy de la Vega, para llamar a ese tipo de estética, de práctica que estaban realizando hacia 1961. La manera que ellos encontraron para decir que esto era una figuración otra, o sea, tomaba de la figuración y tomaba de la abstracción y combinaba entonces los recursos de una tanto como de la otra, tratando de romper con esa dicotomía de ser figurativo o ser abstracto. Básicamente esto es lo que se proponía tanto el grupo como el término en sí, una figuración otra. El núcleo del arte neofigurativo en Argentina está integrado por 4 artistas: Rómulo Machó, Ernesto Deira, Jorge de la Vega y Luis Felipe Noé. Empezamos la idea con Machó de hacer un movimiento, convocar a gente que estuviese cerca de una actitud, que aprendiendo de la action painting, de la pintura gestual en una palabra y de la pintura matérica informalista, al mismo tiempo hablarse del mundo entorno, de lo que nos rodea, como diciendo, bueno,
si la pintura de un cierto vitalismo sirve justamente para hablar de cuál es el protagonista del hombre. Entonces, utilicemos esta experiencia ya no como arte abstracto, sino como arte figurativo, pero un figurativo con experiencia abstracta. La primera exposición que fue en el Salón Peuser, habíamos invitado, ya dije, a varios, pero al final fue nosotros 4 más 2 más que nos aceptaron participar. Carolina Muchnik y Samir Makarios, que tenían mucho que ver con lo que estábamos buscando nosotros en ese momento. Pero luego de la exposición nos dimos cuenta que el grupo éramos nosotros, que el movimiento no se había hecho y que que estaba bien que ellos participaran en esa exposición, pero que el grupo éramos nosotros y seguíamos nosotros 4. Era el papel colgando del techo al piso. Y estos rollos eran justamente lo que quería hacer Deira, era empapelar la galería de piso a techo y que la gente estuviese en un ambiente, o sea, rodeado por estos pequeños elementos, o sea, figuras o palabras, como ocurre en la realidad, ¿no? Como muchos estímulos sucediendo al mismo tiempo. Los rollos buscaban eso, mostrar el carácter caleidoscópico de la realidad. Es una cosa absolutamente nueva, en el sentido de que van a ir contra la pintura académica, como decía Rómulo Machó, contra el rosa bombón, contra las tradiciones, contra la normativa. Y esta actitud es una actitud vanguardista que tiene que ver con nuestra realidad argentina más que con influencias de tipo europea. Por eso entonces utilizan los chorreados, las salpicaduras, el garabato, digamos, el gesto propio del fluir de la conciencia. Es decir, toman aquellas características de la abstracción que había aportado, por un lado, el expresionismo abstracto, le suman las que había aportado el informalismo recientemente, y a su vez encaran una nueva evidencia de la figura, una figura que surge de la abstracción y no una figura que surge de una idea mental previa. Siempre me atrajo lo del caos, pero como convocatoria, pero ahí me di cuenta que en un tiempo como el nuestro, de tensiones, rupturas, oposiciones, lo que correspondía era hacer una pintura, es decir, para mí, de visión quebrada, como la llamé, de ruptura de la unidad. Por ejemplo, allí expuse un cuadro Mambo, que era pintado de un lado, después de la parte de atrás dividido con un bastidor dado vuelta. Seguía la segunda parte y había una figura, una silueta en madera que atravesaba la segunda parte. Que era para mí el cuadro más ruptural que yo había hecho hasta ese momento. El informalismo rompe con los mandatos de la razón y de la geometría. Los artistas se dejan llevar por sus impulsos y por el gesto espontáneo. Tienden hacia una nueva dimensión donde el espacio y la materia no tienen límites precisos. El caos y la destrucción alcanzan el arte. A seguir, Espaço América, escritores em primeiro plano. A série
série Nota 10, A Cor da Cultura, vem divulgar boas experiências de educação básica na implementação da lei que, em 2003, tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas públicas e particulares do Brasil. E nessa temporada, você vai conhecer instituições que tiraram a nota máxima em diversidade, respeito e no reconhecimento e valorização de nossas raízes e cultura. Nota 10, A Cor da Cultura, toda terça, 3h10 da tarde. Patrocínio Petrobras. Uma parceria CEPIR, MEC, Governo Federal, Cidan, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares.
forgot to say goodnight to Sammy Higgins. Good night, Sammy Higgins is... Look how much he loves you. Good night. I love you too. Oh my God! Come on, she's only here for one night. Oh, I wish they would just get divorced already and put us all out of our misery. Is my hair really greasy? No, not really. Sometimes. She's just so needy one minute and then critical the next. Why don't you tell her that? Well, I think it would hurt her feelings. Maybe I should pay someone to do it. Do you want to make $5? Good night, Kitty. Honey. What? Honey. What is it? We're supposed to do the deed tonight. Oh, does that start today? The next fortnight. Oh, cool. Do you think maybe we should hold off until we settle the whole job thing? And that would be when exactly? Well, are you even sure that you're ovulating? Yeah, I mean, it's what the calendar says. Tonight, tomorrow. Okay. Look, if you're not up for it, you're not up for it. Well, I can get up for it. It's just been a crazy day. Okay. Do it tomorrow, I guess. Twice. Yeah, right. As if. Okay, thanks. Spoonie? Claire Bear, I'm so tired. Spoonie? Maybe I'm just trying to stretch out, okay? Pull your head out of your ass, babe. I want to be held. Oh, okay. I'm fine. Go back to sleep, honey. Mom? Myron, you're having a dream. Go back to sleep. It's all right. It's okay. Okay. It's all right. It's okay. Let's sit down, okay? Let's save the remodel for later. Okay? Are you hungry? Is that why you're up? Do you want me to make you some toast? I think your father's having an affair. It's okay, Sammy Higgins. Go on back to bed. Okay, what are you talking about? That's what we were fighting about. I confronted him, and he lied to me, so I left. And now I'm all alone, and I'd give just about anything to get my hands on an apple fritter, but never mind. It's fine. I'm perfectly fine. Oh, hey, sit down. You sure, Dad? Put his thing in another woman's thing, and it felt good, and then they did it again. And then he probably saw or felt her boobs in the middle of all that. Yeah. It's pretty clear to me. Yes. All right, come on, Mom. There's no way Dad did that. Do you actually see him doing this? A woman knows. Trust me. It's like when you look at a person and you know they're gay, you can just tell. Right. Look, I think we're both really tired. I mean, we should go to bed and talk about this tomorrow morning. I need a place to stay until I could decide what to do. Now, maybe you might know somebody who could take me in for a couple of weeks. A couple of weeks? Yeah, well, sure, to clear my head. And... Well, I know that there are YWCAs. Those are nice. Yeah. Okay. Okay. But listen to me. I need you to promise me that you are going to be good. No prying, no chaos, no insanity, no circus routine. You're going like this. I want to see this. I promise. You're not even going to know I'm here. Scout's honor. That's not the Scout's honor. That's something to do with Star Trek or Star. Good night. Thank you. I'm going to be so good. Honey, she wants to stay for 2 weeks. Really? Yeah. Well, I guess that's okay. I mean, she doesn't have anywhere else to go. No,
That's not okay. How am I going to screen her calls if she's here with us? Babe. She will bring great unhappiness to this household, mark my words. Don't be such a drama queen. It's okay. Just go to sleep now. Honey, I'm too wound up now. I'm probably going to need a VJ to calm down. Nice try. Good night. Good morning, Captain. What are you doing? Guess what? Breakfast is ready. Can I just get some privacy, please? Uh-oh. Here comes the Grumpy Bear. I'm 29 years old. I'm not playing Grumpy Bear. And nothing stops that Grumpy Bear but a big rawr smile. When was the last time you washed your bedspread? Okay, out. Go. I mean, what are you, the stink police? Get that creature out of here. All right, Sammy Higgins, let's let your grumpy brother get dressed. Come on. He's not my brother. He's a dog. Mommy. And I'm a human being. And my sheets don't even... Oh, my God. Max, I need a new minority villain sergeant, please. Is he Hopi Indian? No, too peaceful. Morning, Honey. camper. Hey. Honey, there's some carob chip pancakes on the stove there. Thanks. Could you not smoke in the house, Mom? How did I ever raise such a funny son? You are a crack up with the jokes, sweetie. Is he African American? A little stale, Max. Myron, I thought your writing seminar was today. Yeah, it got pushed back. Is he Puerto Rican? Excellent, Max. Fresh new take. P-U-E-R. What is that thing? Oh, it's a new voice recognition script writing program called Max 9000. He's my digital collaborator. Watch. Wow. Max, I need a name for my new minority villain sergeant. Max 9000. Try again. Victor Escobar. Perfect. Wow, writing is easy. Oh, I know. You're telling me. Isn't that sweet of Myron to take care of Sammy Higgins? I think Myron has some paralyzing social deficiencies. So much fun getting out of the house, being with my son. Woo, here we go. Whoa, Mom, what do you pick that up? Oh, Not Tijuana. come on. I've obeyed the rules all my life. If I want to throw a little trash on the ground occasionally, I think I've earned the right. That makes 0 sense. Yeah, to you maybe. Listen, just go do your shopping and I'll come find you after. Okay, turkey lips. Hey, don't call me turkey. Oh! All right, honey buns. I love you. Knock it dead. Thanks again for seeing me on such short notice, Donnie. Hey, what are former bosses for? So, the wife good? Yes, very good. Kids? No, not yet. Claire's pretty eager, though, so we've been trying. What do I know what that's like? The missus wanting to settle down and nest, bringing spousal pressure on the head of the household to buckle under and procreate. Not a fun place to be in if you're not ready to have kids, you know what I mean? Between you and me, there's plenty of things you can do to lower your sperm count. Simple things. Excuse me? Oh, yeah. I delayed conception for months. I took scalding hot baths, wore tight underwear, anything to sap those nuts. Of course, rubbing one out before sex is the best way to deplete viable sperm from your load. Good to know. Thank you. So anyway, I was surprised to hear from you. I thought once you became Mr. Physical Therapy, you'd be done with the carpet industry forever. Well, after I graduated school, I worked a few years for... Carpet Bazaar, Donnie Booker speaking. Go ahead, I'm listening. Me? Oh, so after college, I worked for a number of private practices. Uh-huh. And although I gained a lot of valuable experience, I found that environment just wasn't for me. So now I'm looking for solid employment, you know. Right. And since you said I always have a job here, I thought I'd take you up on that offer. Blue, your recent firing would ordinarily be an enormous red flag to anybody with half a brain. I have two halves.
And I believe in giving people a second chance after they've thrown away the best years of their lives. Now, if you think you're ready to take it to the next level, mister, you can fill out some paperwork and start today. Oh, I'm ready to take it to the next level and beyond. Well, I guess all I have to say is take your shirt off. I'm kidding. Welcome back to the bazaar. Wow. Thank you. That was a really good joke.